Esto es el Método. Esto es el Método por Rafael Jiménez. Seguinos en todas las redes sociales. Muy buenas noches, ¿cómo están? Episodio número 13 del Método. En la noche de hoy estamos en compañía de un amigo de la casa con quien vamos a tener una larga y extensa charla sobre uno de los personajes quizás más emblemáticos que tuvo o que dio la Revolución de Mayo, que fue Manuel Belgrano, quien además de ser un abogado fue por las circunstancias políticas y económicas del momento, fue militar, fue uno de los primeros en pensar más allá de la Revolución de Mayo, haber participado en la Revolución de Mayo, en pensar la educación como un proceso vital para la organización de los pueblos. Pero antes de seguir avanzando, quiero presentar a mi invitado. Iván, querido, muy buenas noches, bienvenido al Método. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, bro? Un gusto. Acá vamos a hablar del Gran Belgrano. Ya estamos a más cerca de la fecha. Estamos muy cerca de la fecha y vos sabés que, claro, uno empieza a enrollar la historia argentina, o mejor dicho, a desenrollarla, y se van superponiendo los procesos, ¿no? Primero ya hubo un podcast que hablamos de la Revolución de Mayo, y en esa Revolución de Mayo, en ese proceso de creación de una junta de gobierno, emergen personajes, ¿no? Emerge la figura de Castelli, la figura de Manuel Belgrano, de French, de Beruti, de Manuel Alberdi. Y cada uno dentro de ese marco va cumpliendo un rol. Y el de Belgrano es bastante importante, bastante interesante lo que él hace. Pero contame un poco más vos, ¿qué te parece este proceso? ¿O qué podemos ir rescatando de esto? A mí lo que me parece de Belgrano es que primero es cómo se lo enseña, ¿no? Porque a Belgrano generalmente se lo enseña en las escuelas como, bueno, fue un personaje, como si fuese importante en la Revolución de Mayo, pero generalmente se le asocia al creador de la bandera. Y de hecho ya hay distintas historias de cómo ideó la bandera. Y lo que no se tiene en cuenta es que Manuel Belgrano fue el primer gran economista que proyectó la economía argentina como para ser potencia. Eh, Piensa en la industria argentina. Nadie había pensado estamos hablando de 1810, la industria argentina. Era campo, o sea, no había noción de industria. La educación, el desarrollo social. Justamente un rato antes de empezar con la transmisión hablábamos, ¿no? de San Martín. Si uno se fija quién se va desprendiendo de la línea de Belgrano, ves que todos siguen esa línea, ¿no? De educación, industrialización, una línea muy copada, a la obviamente yo adhiero. E incluso cuando Belgrano lleva a cabo sus campañas militares, como hay alguien que está en Uruguay que lo ve y se siente bastante motivado por venir por lo que ve, que fue muy grosso para la Argentina y al cual yo admiro mucho, que es Guillermo Brown, el almirante William Brown. Y bueno, después se suma, ¿no? Pero sí, es sacarlo un poco, ¿no? Del militar que creó la bandera y de hablar de sus proyectos de educación, de desarrollo social, de economía. No era, bueno,
militar y creó la bandera y punto. Porque es un poco al menos lo que yo siento que le enseñan a los pibes, ¿no? De hecho, si vos obviamente vas a agarrar a un chico de primario, de secundario y le preguntás por Belgrano, te va a decir, sí, como decís vos, Revolución de Mayo y la bandera. Ujú. De hecho, estamos hablando cerca del Día de la Bandera, ¿no? Sí, sí. Pasa que la construcción de la historia, el relato histórico, justo he escuchado a un historiador, creo que es Wasserman, y él hablaba que el relato histórico del siglo XIX, llevado adelante justamente por Mitre, tiene estas características de, bueno, nada, cómo se piensa la Revolución de Mayo desde una búsqueda, una búsqueda nacional de identidad. Y la realidad es que en ese momento histórico tampoco existía un concepto de nacionalidad argentina, porque en Argentina no existía. Pero sí rescatar la figura de un tipo que estaba imbuido por el pensamiento de la ilustración, que dice, bueno, la salida, muchachos, no es solamente producir vaca, la salida es industrializar Sí, esto, generar un polo productivo industrial. No, no, no con estas palabras, ¿no? no, pero tiene la famosa frase que afirma lo que acabas de decir vos, que es, no le vendamos el cuero a España para que haga zapatos, hacemos los zapatos nosotros y le vendemos los zapatos. Una forma de decir, no voy a criar vaquitas y venderle la vaca, sino que voy a hacer yo la industria y que los otros me compren la manufactura. Sí, es un poco lo que decís vos. O igual también se entiende lo que decís de que también nosotros nos regimos por símbolos, ¿no? Entonces la bandera Claro. es obviamente más que un símbolo, mucho más. Y si bien, como decís vos, no había concepto de Argentina per se, de lo que hoy al menos es la Argentina, Ujú. yo creo que nadie se iba a imaginar la onda expansiva de lo que iba a comenzar Belgrano y obviamente iba a continuar generaciones después. San Martín, Caudillos, Rosas y pues, podemos irnos, bla, 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 ¿no? Pero para no Sí. irme, nadie se iba a imaginar el impacto de esa noción a futuro. No, ni hablar. Y lo interesante también es que esto forma ya parte del campo de lo literario, pero fue historia política real. Es todo lo que se va desarrollando de la misma Revolución de Mayo, en un marco internacional, en donde hay fuerzas externas, Sí, en donde, o sea, se declara la Revolución de Mayo en 1810, pero enfrente tenés la Marina Española, tenés Colonia de Sacramento, gobernado por los portugueses, al norte tenés Paraguay, hacia adentro tenés Córdoba, que son leales, son sí. realistas, Sí, al las norte tenés primeras, el las gobierno invasiones inglesas. el ejército del Alto Perú, tenés enfrente, que es el más poderoso de toda Sudamérica. Entonces, la aventura de llevar adelante una revolución, y aparte de algo que también me parece fascinante, que es el hecho de que primero se lleva adelante un proceso revolucionario, decir, bueno, hacemos esto, y, y después vienen las fracturas internas, porque empieza a haber facciones que dicen, che, bueno, mira, la verdad no da para hacer esto ahora, esperemos un poco más, que era la línea más sabedrista, que con un perfil mucho más militar, mucho más técnico, y por otro la línea morenita que dice, no, hagamos la revolución ahora y avancemos y obliguemos al resto de las provincias unidas que se acoplen a nuestra revolución y si es necesario tenemos que mandar tropas. Eh, Todo Sí, ese fenómeno, que vuelta es historia política, pero es un hecho hasta literario si uno si uno lo mira. totalmente. Porque Este, más desencadenó en traiciones, en complots, en guerras civiles argentinas. Argentina ha tenido decenas de guerras civiles, como decís vos, que da para tanto lo literario como para lo... eh, pero como decís vos, ¿no? Cuando una vez que se hace la... Yo creo que de ahí también juegan muy importante, es opinión mía, el papel los ingleses. Ya Belgrano tuvo su historia con los ingleses. Él, antes de la Revolución de Mayo, era capitán, creo, del virreinato. sí, había sido capitán. Y él renuncia, de hecho, obviamente, después al cargo. Pero y es la primera invasión inglesa, porque los ingleses siempre, incluso se explotaban con los españoles. La primera pelea por Malvinas no fue con Argentina, fueron los españoles con los ingleses. Claro. Entonces, creo que también, como vos decías, factores externos, ¿no?
los ingleses son un factor externo bastante heavy, lamentablemente, en nuestra historia. Sí, o sea, es re interesante ver cómo Creo que Belgrano había sido empleado en la aduana por un contacto que tenía el padre. El padre de Belgrano termina involucrado en una estafa gigante en la aduana Mira, y de alguna manera buena parte de la fortuna que tienen la terminan perdiendo ahí. Tampoco es muy claro de dónde viene esa fortuna, eran italianos, pero o sea, se posiciona muy rápidamente políticamente en la sociedad porteña. Que Imaginémonos que Buenos Aires en ese entonces no eran muchos habitantes, creo que eran 40.000. No me acuerdo qué historiador lo trabaja eso. era un pueblito comparado a lo que soy, sí. Era un pueblo de contrabandistas, dicho sea de paso. Sí, sí. Hay un par de novelas que tratan el viejo Buenos Aires, lo complicado que era, por además se arreglaba todo a facón, era una ciudad complicada. Claro, claro. ¿Vos viste la película, una de Leonardo DiCaprio que sucede en Nueva York con las bandas de inmigrantes? Ahora no me acuerdo. Pandilla Nueva York. Bueno, me hizo acordar mucho ese Buenos Aires lleno de inmigrantes y que todo se arreglaba así. No había ley. Es muy raro, ¿no? Nos encontramos y nos faconeamos. Era, era así. Pero además duró mucho tiempo así. Eso no fue en la época de Belgrano. Eso fue, estoy hablando que hasta 1930, 1920 se seguían. Era Sí, no, ni común. hablar. Mi bisabuelo lo contaba. Ah, Para darte mirá. una idea. Hasta dónde llegó. Sí. Sí, entonces tenemos un pueblo, un poblado que crece, que se expande, que eso ocupa un lugar estratégico porque enfrente tiene al imperio lusitano, al imperio portugués, que mediante el Tratado de Tordesillas, creo que fue hacia 1500, se divide Sudamérica en una línea Sí. imaginaria. De un lado territorio portugués, del otro lado territorio Hispano. hispanoamericano. Entonces los lusitanos que eran socios comerciales de los ingleses justamente son los tipos que empiezan a promover el contrabando en la ciudad de Buenos Aires y eso da que pasa un crecimiento extensivo en una ciudad que termina convirtiéndose en una cabecera, porque después cuando se crea el virreinato del Río de la Plata en 1776, si mal no recuerdo, con las reformas borbónicas, dicen, bueno, la cabecera del Alto Perú, o sea, el virreinato del Alto Perú se desglosa en dos virreinatos y eso da paso al virreinato del Río de la Plata y que va a tener su cabecera en la ciudad de Buenos Aires y va a crecer de una manera extensiva y obviamente va a dar paso al crecimiento de ciudades y demás. Y de esa emergencia, y por hechos un poco fortuitos, como significó las invasiones inglesas primero, en donde el virrey Sobremonte huye Sobremonte huye a Córdoba, acá a Córdoba, estamos viendo nosotros, y la ciudad de Buenos Aires queda abandonada y defendida por sus propios habitantes. Y Santiago de Liniers, que es un tipo que termina siendo fusilado por la revolución, termina siendo fusilado acá en un pueblo, creo que en Catamarca, que Castelli da la orden de fusilarlo después de la Revolución de Mayo por haberse querido levantar contra la revolución justamente, eh, es el héroe de la defensa. La Sí, defensa que sí. no se organiza con un ejército profesionalizado ni No, nada. era una milicia y eran 1.600 británicos entrenados. Y como decís vos, Sobremonte los ordenó y se fue. Los dejó, arréglese muchachos. Pero lo que decís vos es interesante y me parece interesante remarcar algo. No solo Buenos Aires toma un poder muy importante para España, por eso el reinato del Río de la Plata, con lo cual ya esa zona, de esa zona controlaba y expandió un montón de territorio, sino que el colonialismo portugués no era igual que el colonialismo español. Por eso la diferencia, obviamente, el apoyo y además el odio, perdón, entre españoles y británicos, porque se disputaban el mar y las colonias. En ese entonces eran lo que hoy, si querés, es China y Estados Unidos. Era Inglaterra y España, eran las dos grandes flotas, los dos grandes países colonialistas. Pero los portugueses respondían más al colonialismo, el estilo colonialismo británico, y los españoles tenían otro estilo de colonialismo.
que no se suele enseñar mucho por esta leyenda negra contra los españoles. Con esto no estoy diciendo que está bien lo que le hicieron a los nativos americanos ni nada. Lo que sí, los tipos venían y abrían universidades, te abrían un virreinato, o sea, lo tomaban como parte de España, no era colonia no era mi propiedad, era virreinato. Entonces, por eso este interés de los ingleses, y de hecho los que le dan la independencia a Brasil es el mismo Napoleón. No es que obliga a los portugueses no es que Brasil tiene una lucha de independencia como nosotros, o como otros países de Latinoamérica. Entonces, Buenos Aires es súper importante por eso, por el virreinato, por la posición que vos decís, se vuelve muy neurálgica. Y en el medio, o sea, por un lado esa cuestión y por otro lado no tenías todo el territorio controlado. Había territorios que eran todo controlados estaban o sea, pueblos indígenas que no los podías mover tan fácilmente. No, olvídate, un poco al sur de Buenos Aires ya era lo que hoy nosotros pensamos que la Patagonia, para ellos era ya territorio, o Claro, sea, un poquito al sur de lo que hoy consideramos Gran Buenos Aires, ya era tierra. no llegaba ni siquiera al sur del Salado. Eso No, creo que ese proceso, la primera conquista del desierto la hace Rosas, si mal no me equivoco. Rosas, el indio bueno, como le decían. Sí. Rosas es la primera conquista del desierto y llega hasta la punta del Salado y a medida que avanza creo que van fundando ciudades. Ujú. Pero no estoy seguro de eso. Pero algunas ciudades, sí hay algunas ciudades muy viejas como Tandil, por ejemplo, que era una posta, Dolores en la provincia de Buenos Aires, que se fundan al calor del periodo postrevolucionario. Eh, bueno, y cómo de ese proceso revolucionario se dan otros elementos, ¿no? Tenés la creación de una junta grande, esa junta grande aparecen los triunviratos políticos que no habían resuelto nada, no, pero surgen como una forma de centralizar el poder y es la emergencia de otros elementos más, que es esta diferenciación ideológica de cómo pensar el territorio, ¿no? Aparece la idea del concepto unitario y federal, empieza a emerger de una manera u otra, en donde, bueno, algunos piensan que Buenos Aires tiene que tener el control total del poder político y administrativo, y otros que dicen, bueno, en realidad el poder tiene que estar repartido, tiene que haber provincias, tienen que enviarse representantes. Sí, lo que vendría a ser, si bien no soy un admirador de su país, lo que viene a ser hoy Estados Unidos. Claro, un Estados modelo Unidos, confederal. exactamente, exactamente. Y- Entonces, entonces ahí es donde, eh, retomando, ¿no? Retomando a Belgrano, Belgrano es enviado, siendo un abogado, es enviado a hacerse cargo del ejército en 1811, justamente es enviado a hacerse cargo del ejército del norte a luchar contra Paraguay, en donde sus expediciones militares, donde su gestión militar es un fracaso, o sea, pierde lo que lleva adelante. Eh, y hay un dato curioso que es cuando él vuelve de esas expediciones militares es juzgado por un tribunal que le dice, mire usted, vamos a hacerle una investigación sumaria Hay juicio porque de Belgrano, sí. porque ha tenido una conducta militar inapropiada. O sea, se va formando un caldo interesante. Me hace acordar un poco lo que pasa con San Martín. Sí, Pero falta un dato ahí en el medio. a ver. Porque eh, él, no sé si es el medio o ahí, pero él hace una expedición a la banda oriental y lo deja a Artigas. Artigas en 1811, entonces el año del juicio. Habría que ver qué fue primero, si la ida a Uruguay o lo de Artigas, pero lo de Artigas no debe haber caído nada bien en Buenos Aires. Porque Artigas después, fíjate que fue un tipo de Rosas. Artigas era si bien es un prócer para los uruguayos y Sí, es todo, un proceso uruguayo. eh, no era un tipo, eh, digamos, de los unitarios, de los liberales o pro-británicos. Que en Montevideo hubo mucho pro-británico.
Sí. muchísimo. Artigas no era. Entonces, no sé cuánto habrá tenido que ver, habrá gustado eso en Buenos Aires, de vuelta. No sé, eso tendría que ver fechas porque sé que fue en el mismo año. Ah, mirá vos. Ese dato sí que no lo tenía. Fue en 1811. A ver, no tengo el teléfono acá, si En no la, lo, bo- en la- lo googleo. Yo me parece que fue después de la batalla de Huaki, en 1811, que el ejército del norte, a cargo de Castelli, pierde una lucha, este, una batalla perdida contra el ejército del Alto Perú. Viste que justamente después del desarrollo de la revolución tiene que expandirse para todos lados porque hay que convencer a todo el mundo. Sí, Y en esos años tampoco se llega ni siquiera a firmar, no se llega a armar una constitución. Esa constitución de 1853 nunca llega a firmarse porque no hay acuerdos políticos. Recién en no. 1816 se crea el Congreso General Constituyente de Tucumán, en donde, bueno, nada, firmamos un acta de independencia de las provincias unidas de Río de la Plata, pero no se lleva adelante una constitución. Eh, coincidiendo con la labor de San Martín durante todo ese periodo que lleva adelante que expande la revolución principalmente hacia Chile y lo que va a ser Perú con las diferentes batallas que viene allá, que tiene lugar. Bueno, si te fijas, igual eso es bastante propio de Argentina y Latinoamérica, ¿no? Que lo que pasa en un país se expande al otro. ¿Viste? Sí, Lo que pasa en un país latinoamericano automáticamente después pasa en el resto. Y sigue pasando hoy en día, ¿no? Sube un gobierno de un tinte y todo el resto de Latinoamérica está en contra y de pronto ese tinte se empieza a poner en toda Latinoamérica. Sube otro tinte y se empieza... y Argentina siempre, quizás me escucha un uruguayo, saludos a la provincia rebelde, eh, o me escucha alguien de Brasil, alguien de Chile y me putea. Pero en ese sentido Argentina siempre fue faro, y no faro para bien necesariamente, no, ni hablar. pero siempre digamos que ha sido el rebelde caprichoso del sur. Bueno, ahora estamos medio dormidos, pero Sí. hemos sido. Sí, también convengamos que la política está muy marketingizada, que es lo que siempre hablo con mi Sí. mujer, el hecho de que la discusión hoy ya no es más ideológica, hoy la discusión es una cuestión de estética, de gustos, de preferencia y el nivel de resentimiento. No, Todo se reduce a eso en realidad. olvídate, si hoy Tinelli se presenta es presidente. Para darte una idea de lo que decís vos, ¿no? Marcelo Hugo, Claro, la Mirta, es lo único que le falta a Mirta en toda su vida. Mir- Pero bueno, ya no, a Mirta Legrand, pero bueno, ya nos fuimos de Belgrano y estamos, perdón, divague. claro, es verdad, estábamos hablando del coso, de todo De este... lo que es Argentina expandiendo, bueno, en ese momento revolución, que es lo que hizo, definitivamente. Sí, y, y después como del fracaso del triunvirato aparece el directorio. Y el directorio termina, que son varios directores, creo que es Pueyrredón, Posadas, bueno, Rondó, bueno, y un par más, que los tipos tienen una mirada unitaria tienen una mirada unitaria del poder. Buenos Aires tiene que subsumir al resto de las demás cosas porque si no viene el caos, si no pueden llegar incluso a volver los españoles. Hasta cierto punto está justificado eso, pero en un marco en donde estás abriendo camino recién. Y justamente van a ser esos tipos los que van a intentar meterlo preso a San Martín, que San Martín termina exiliándose. Hice acá, fui gobernador de Mendoza, me fui, crucé los Andes, me recagué de frío, llegué hasta Perú, me volví a cagar de frío. Y vuelvo acá y me dicen, bueno, mira, maestro, creo que usted vamos a tener que iniciarle un juicio, una causa procesal. Sí, yo creo que el tema de los unitarios, como decís vos, acuérdate que Belgrano incluso tuvo una idea de monarquía, de especie de Sí, monarquía sudamericana. Pero yo creo que lo de Belgrano no iba por el lado del unitario, sino iba por el lado de la identidad, ¿no? El famoso monarca inca y todo, de darle una identidad. Y lo de San Martín, hay un dato muy importante que
cuando él vuelve también le piden que acabe con ciertos caudillos que estaban rebelándose y teniendo poder. Y San Claro. Martín dijo, no, yo con compatriotas yo no combato. Y ahí básicamente dijeron, che, mátamelo a este o sacámelo del medio, que es cuando vos me decís que él se tiene que ir porque San Martín no iba a caer en el juego de estos tipos que eran para mí unos parásitos, unos sátrapas, y le deja el sable rosas. O sea, está clara la posición de San Martín en cuanto al futuro de lo que él pretendía. Claro, Pero San Martín no era un político. San Martín dejó bien claro, tuvo varias oportunidades de poder hacer política y todas a ver, eh, hay una anécdota muy interesante que dice que la flota de San Martín incluso llegó a California. No sé si sabías esa anécdota, es muy linda. no. Llega en su momento a California y ven un fuerte y lo toman y ponen la bandera argentina. Estuvo flameando 2 días, o sea que una parte de California fue 2 días Argentina. Y como no venía, y como no sé si capitán o qué oficial de San Martín no venía nadie y no veían nada, bajaron la bandera y se fueron. Ah, no, eso no lo sabía. Pero vos fijate que se junta con Bolívar todo y aún así no se queda. Y si bien hay muchas teorías, pero bueno, después quizá me estoy yendo a San Martín y estamos hablando de Belgrano. Eh, de por qué no se queda, porque mucha gente dice no, porque como Bolívar tenía un ejército más grande y más poderoso, San Martín dijo, bueno, yo acá estoy al Pepe y Bolívar puede hacer todo. Tuvieron una gran discusión de la cual muy poca gente habla. Sí, es verdad. Una gran discusión porque hay una gran diferencia entre San Martín y Bolívar y cuando te Porque ponen Bolívar tenía libertadores, una enorme vocación de poder. O sea, Bolívar era un sanguinario terrible, pero puedo decir más cosas. Y ojo, con dato, no. ah, mirá. Y ahí es cuando San Martín justamente se cara a cara, choca y dice, bueno, no, porque si no nos vamos a matar entre nosotros. Yo, listo, hice lo que pude, me voy. Bolívar era un tipo, sí, complicado, No, cuanto no, menos. yo lo que había leído es que Bolívar era un tipo con mucha vocación de poder. Él quería mandar. Sí, En el caso de San Martín, a él no le interesaba eso, porque no le interesaba la política. O sea, él podría haberse quedado como gobernador de Mendoza, rascándose el higo, diciendo, bueno, maestro, sí, tenía la vida resuelta arréglense. él, tenía la vida resuelta, como decís vos. Vos fijate que, viste, que hoy está la disputa, los colombianos y los venezolanos son como gato y perro, si quieres ponerlo así. Eso viene de la época de Bolívar, como decís. Uno pensaría que Bolívar ya detestaba y había cometido lo que hoy dirías crímenes de guerra en Colombia. Ah, mira, ese. Eh, o de esa época no existían los crímenes de guerra, o sea, no, qué sé yo, No. no había legislación alguna sobre la guerra, olvídate. Entonces, sí, Bolívar era un tipo. Por eso, a mí cuando, de vuelta, volvemos a la educación de los chicos, ¿no? Belgrano, Sí. la bandera, los libertadores, Bolívar y San Martín. Estaría bueno, ya sé que por ahí para un chico chiquito es muy difícil, pero quizás cuando son adolescentes es más fácil y estaría bueno que le den esa discusión entre San Martín y Bolívar. Yo creo que si San Martín lo ven en una estatua al lado de Bolívar, se quiere matar. ¿Me entendés? Y ponen los libertadores. Entonces yo a Bolívar lo tomaría con pinzas, cuanto menos. Yo, claro, le estoy hablando a la cámara y gesticulando y me olvido que después lo pones en Spotify. Entonces, como un mago, pienso que la gente va a ver. Ya lo voy a Perdón subir. a los que me Ya lo voy, escuchen, perdón. ya lo voy a subir a YouTube así, nomás en crudo, un día y chao, total. No, Así, así ven la cara de pero, los protagonistas. pero bueno, a ver, la historia está muy transgiversada. Yo soy, yo estoy a favor del revisionismo histórico, no del de Felipe Piña. Yo quizás con Felipe Piña, ojo, lo respeto mucho el laburo, pero estoy de otra vertiente quizás, pero porque básicamente nos cuentan lo que te cuentan la que no hay. A ver, tenemos Rivadavia, ya que estamos con próceres, y lo pongo entre comillas, para la gente que no me escucha, A digo Bernardín. comillas. Claro, era un hijo de la remil sátrapa que con tu vendepatria que tuvo la primera deuda externa con los británicos. Y tenemos la avenida más grande del mundo, más larga, que es Rivadavia, y la gente no sabe ni quién fue. Y tiene la tumba más grande ahí en Plaza 11. Ah, mira, está en Plaza 11, la tumba Plaza de... 11 y es la tumba más grande de todo Buenos Aires. Es un féretro de mármol brutal. Y habría que prenderla a fuego, o sea. O agarrar el mármol y hacer otra cosa con lo que vale el mármol, ¿no? Pero entonces la historia está muy machacada y lamentablemente. Sí.
Sí, totalmente. Eh, y cómo es lo paradójico, ¿no? Que los tipos que más llevan adelante procesos de transformación terminan exiliados. Varios ejemplos. Horrible, sí, horrible. Porque vos pusiste el ejemplo de San Martín, ¿no? Tipo que básicamente yo creo que no se quedó un mango, no se No, quedó un mango. Recorrió casi toda América, obviamente no llegó hasta Norteamérica. No me imagino que haber sido esa campaña, más una gran parte enfermo. Eh, y volvés y te están conspirando mientras vos estabas peleando por estos tipos y te están conspirando ya. Y terminás en Boulogne-sur-Mer, que es ese pueblo de Francia, solo. Y vos decís, qué mala. A ver, la historia argentina y muchos argentinos, como pueblo debemos, creo, hacer mea culpa, ha sido muy ingrata con sus héroes. Te pongo un ejemplo para los que nos están escuchando que no tiene nada que ver quizás con un prócer de la política o lo militar. Favaloro. el René. Favaloro, claro, hizo de todo por la Argentina. De hecho, maestro del bypass, todo. Y fueron 6 personas al velorio. ¿Me entendés? Lo mataron los políticos, arreglos los políticos, todo, y se muere Maradona y era una horda de gente. Y con esto no estoy en contra de que vaya una horda de gente al velorio de Maradona. Pero Favaloro, Rosa, San Martín, Belgrano, nada, la tumba de San Martín, no sé si la arreglaron, estaba inclinada porque no entraba el féretro en la catedral, ¿me entendés? Entonces hemos sido bastante malagradecidos con nuestros próceres. Eh, Inclusive hoy en día con los veteranos de Malvinas. Los veteranos de Malvinas están sin subsidio y están sin atención psiquiátrica, hubo suicidios a full. Después podemos discutir si está bien la guerra de Malvinas o no. Yo soy re malvinero, pero eran héroes que fueron a pelear y están abandonados en la calle. Entonces, me parece que somos medios caníbales de nuestros próceres. Sí. Hay una historia, creo una historia conocida, que es cuando llega el cuerpo de San Martín, que son los restos exhumados. No me acuerdo dónde exactamente, no me acuerdo qué iglesia, que aparecen en granaderos viejos. Los viejos granaderos combatieron con él en las luchas revolucionarias. San Martín creo que muere en 1850. Creo que muere Sí. en 1850 San Martín. No me acuerdo cuándo traen el cuerpo a la Argentina de nuevo. Porque él creo que muere en Francia, si mal no Sí. recuerdo. Sí, que Pero, traen sus restos y los restos están en creo una capilla, capilla ardiente, no me acuerdo cómo se llama. Y una noche aparecen 6 granaderos con sus ropas viejas que habían luchado en esas guerras, están toda la noche y la otra noche se van, al otro día se van. No sé si sabías esa historia. no, sí, a ver. De hecho, los restos de San Martín vuelven con los de la hija. O sea, hasta la hija había. Belgrano, por ejemplo, murió en la pobreza, ya que estamos hablando de Belgrano. Sí, Entonces vos decís, loco, no, hoy uno se sorprende viendo las noticias y las internas políticas. Decís, ¿cómo llegamos a esto? Ya lo hacían hace 100 años, no sé, más de 100 años. O sea, ya es una tradición, ya es un deporte, decía. claro. Eh, pero bueno, de esto creo que me río para no llorar, porque sí, porque sí, creo que sí, la visión de Belgrano, volviendo a Belgrano como estadista, como economista, como educador, la visión de San Martín, que seguía la línea de Belgrano, Sí. yo diría, Y de no, Moreno también. no lo de la monarquía, pero el resto sí, Moreno un montón de ideas, Rosas. Después, bueno, el caudillo no me meto porque si no ya da para son otras discusiones. Hoy tenemos un país completamente distinto.
Y yo creo que cuando, esto es una apreciación mía, vos me podrás decir si estás de acuerdo o no, pero me parece que cuando los ingleses pierden ya por afano con nosotros, porque fueron varias invasiones y todas fueron, incluso cuando Sí, vienen con Francia, ahí ya estaba Rosas. en el 48. Claro, ahí me parece que ya los tipos dicen, bueno, como estos tipos no podemos ganarles por la vía militar, vamos a cagarlos por el lado económico. Y entonces es donde empieza básicamente, te doy esta plata, te compro esto, lo otro, y es donde empiezan a aparecer los sobrecitos y la platita de muchos, pero no solo en la Argentina, fíjate Brasil, la banda oriental, porque en su momento a Argentina se le tiran todos encima. Después cae Rosas y la Argentina con Brasil y Uruguay se le tira encima a Paraguay, que Paraguay era top. Sí, Entonces es como dijeron, bueno, como no podemos militarmente, bajámoslo económicamente y culturalmente. sobre todo culturalmente. Totalmente. Sí, hay una hipótesis que dice que después de Malvinas, después del 82, se da paso a todo un vaciamiento sistemático sobre las instituciones, empezando por el sistema educativo, porque justamente ellos saben que golpear dentro del tejido cultural de un pueblo es un punto fácil de dominación, y el segundo tejido donde se meten son en los partidos políticos dominantes. Sí. O sea, que ya venía ese proceso ya desde la década del 70. Yo creo que venía desde antes. Pero bueno, de vuelta, son Puede ser. interpretaciones. Para mí me parece que eso empieza fuerte con Braden o Perón. Puede El hecho ser, sí. de un embajador norteamericano con políticos argentinos atrás es como es Perón versus otro argentino. ¿Cómo va a ser Braden, embajador norteamericano, o Perón? Pero bueno, disculpa, te interrumpí. No, 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 no. Pero No. tenés razón con lo de la educación. Yo creo que ese proceso empieza, puede ser en el 82 después de Malvinas, o inclusive con los mismos golpes militares. El golpe militar fue un golpe militar financiado por los mismos británicos y norteamericanos para instalar el neoliberalismo. Después no contaban con que Galtieri iba a arrancar con el whisky y iba a hacer lo que hizo. Pero ya empezaron ahí con la destrucción sistemática de la educación. De hecho, son los mismos militares del 82 que cuando pierden empiezan con la desmalvinización. Y con Sí, desmalvinización es toda esa educación en contra de lo nacional. Ah, fueron los mismos militares del 82, me refiero a los oficiales, cuando volvían los veteranos, los trataban mal a los que volvían. Y yo he hablado con muchos veteranos y tuve el gusto de trabajar con veteranos. ah, mirá. Y te decían que los trataban como el orto. Y tipo, el chabón fue a una guerra, vos no estuviste, te quedaste en Argentina y cuando vuelven los tratás para la mierda. Entonces, yo creo, coincido con vos, que si vos querés hacer mierda a un pueblo, el tejido que tenés que tocar es la educación, porque obviamente baja la educación, baja el nivel cultural y ahí tenés el reggaetón, el trap y la gente comprando figuritas de K-pop, qué sé yo. Sí, después viene o sea, después te metes en el aparato productivo. Es como por fase que van haciendo Sí, el proceso de pero creo que esa es intervención. como si vos es la top. Lo primero, Claro. por eso yo creo que, bueno, quizá nos estamos yendo de tema, pero bueno, esto es lo interesante también de estas charlas. Es por eso no, ahora quizás pasa todo lo que pasa en Medio Oriente. No, no toleran que haya pueblos con identidad, ¿no? No. Se ha instaurado mundialmente, y con esto yo no estoy diciendo que sea pro uno ni pro el otro, pero se ha instaurado mundialmente con la globalización, sobre todo, como decís vos, con el neoliberalismo a partir del 83. La globalización empieza fuerte en los 90 y en el 2000 es cuando pega el pico de una cultura general mundial muy berreta, ¿no? La cultura del gin, del McDonald's, del Starbucks, que si tengo el iPhone, si yo te muestro 10 adolescentes, son todos iguales de la parte del mundo. Solamente si es medio oriental vas a poder diferenciarlo, pero si no, no sabes si es español, si es argentino, porque no hay, es la cultura generalizada, y es lo que decís vos, es fácil de controlar. La cultura desculturalizada en realidad sería la definición. Sí, sí, O- sí es verdad que a alguien, no sé a quién, le molesta mucho las identidades fuertes, las identidades territoriales marcadas, por eso
hay personajes políticos internacionales que son algo molestos. Eso también es un tema que es interesante tenerlo en cuenta. Totalmente. La identidad es algo que se construye con mucho tiempo, es algo que lleva tiempo realmente y que, bueno, parece que puede ser fácilmente destruible en Sí. poco tiempo, pero no en las cosmovisiones orientales, ¿no? Quizá en el mundo occidental es fácil la homogeneización social y cultural, pero en Sí. otros lugares del mundo quizá eso no es tan simple porque hay fuerzas. Y los tipos tienen algo en la sangre de la tradición. Mirá los chinos. Yo, de hecho, con China no comulgo para nada, casi nada. Sí, Pero hoy cuando, por ejemplo, la gente dice, no sé, te pongo el ejemplo, Trump, China comunista, ¿no? China no tiene hoy un sistema comunista. Primero que es hipercapitalista, pero además Xi Jinping no es simplemente el líder del partido y el líder de China. Xi Jinping es el emperador de la dinastía, como eran hace 1000 años, el emperador de la dinastía Ming. Y tiene, cuando presentan el nombre de Xi Jinping en todas las... Si vas a poner en YouTube un desfile chino, como los que hacen los rusos en el Día de la Victoria, sí. vas a ver el nombre de Xi Jinping con un color distinto, es el color del dragón del emperador. O Ah, sea, mira. fíjate lo que le atribuyen, ¿no? Y esas cosas culturales, bueno, como decís vos, a esos pueblos no se las borrás. Eh, y cuando te metes con eso, para colmo, te devuelven el cachetazo más fuerte. Eh, ¿No? Es un poco lo que quiere hacer Putin ahora en Rusia. Putin no se maneja como el presidente de Rusia, él se volvió a instaurar el zarismo, si quieres Sí, así decirlo. sí, sí, sí. Y él mismo llama a la tradición y ha vuelto a instaurar la iglesia ortodoxa rusa, las festividades rusas, sacó leyes soviéticas y puso. Y básicamente llama a eso, a restaurar la idiosincrasia rusa. Entonces, me parece que es muy difícil meterse con ellos y parece que en Occidente eso se compra. Sí, tengo que, como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis Mi principio. principios, pero si no les gustan, tengo otros. O sea, parece que Occidente se prostituye más fácil. Sí, 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 hay como hay una obsesión o una necesidad de comparación constante con las referencias, ¿no? Por Sí, llamarlo de alguna manera, así que son referencias, pero bueno, vamos a poner que son referencias. eran, pero sí, Interlocutores, o sí, sea, sí, sí. ideales, aspiraciones ideales quizás. Sí, sí, Argentina, excepto el peronismo, siempre trató, digamos, de copiar a Europa. La típica, no, porque en Noruega hacen esto, ¿viste? Claro. Bueno, está bien, en Noruega funciona, pero acá tenemos villas y Noruega no. Entonces, primero hay que sacar a la gente de la villa, la gente tiene que tener educación, vivir y tener laburo, y después vemos que si los de los noruegos está copado o no. Pero Sí, primero, no, viste, a veces el argentino piensa en Europa como si estuviera viviendo en Europa sí, y sí, sí, tener sí. una villa a 2 cuadras. No, Y, primero hay que sacar a los muchachos del hambre. y también hay algo interesante que es la redistribución territorial de las personas, ¿no? Eh, Vos mirás las ciudades grandes de la Argentina. Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes en 5 cuadras, una locura. Sí, Y Chubut tiene no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados sin usar. O sea, hay algo que estamos haciendo mal, adrede, alguien está pensando el poblamiento argentino. Si no, es incomprensible lo que pasa. Si no, es incomprensible que Santa Cruz sea una provincia enorme y tenga 200.000 personas, nada más. Chubut, Santa Cruz, Río Negro. sí, eso es bien unitario, volviendo al tema ya de antes. Volviendo a los padres Eh, fundadores. en su momento, creo que lo mejor hubiera sido lo que hicieron en Brasil de mudar las capitales, ¿viste? De vez en cuando. Sí, Una capital en la Patagonia sería mucho más lógico y distribuiría de otra manera. Pero olvídate, hoy lo que no pasa por capital casi te diría que no existe. Lamentablemente, no lo estoy diciendo esto sí. orgulloso de capital. De hecho, me parece una ciudad caníbal. Casi de orgullo no tiene nada capital. Tiene buenas pizzerías, no lo vamos a negar igual, ¿eh? No, sí, pero Tiene buenas pizzerías, Capital, eso es innegable. Buenas pizzerías, buenos bares, buenas totalmente, cañerías. totalmente.
Pero, pero así, hablando en serio, el hecho de este macrocefalismo, de tener a toda la población concentrada en 5 ciudades. Salta, Buenos Aires, Córdoba, Sí, Mendoza, Rosario. Y Rosario, y el resto del territorio está deshabitado casi. Va, deshabitado es una manera de decir, ¿no? Obviamente. Pero, y acá viene otro debate que pues, para mí siempre lo pienso. Digo, los norteamericanos después de la guerra de secesión, lo primero que hacen es tirar fierro por todos lados. Tiran por todos lados ferroviario. Eh, el tren que vaya desde Nueva York hasta California, sí. Lo primero que hacen. sí, No están pensando otra cosa. No es que están diciendo, bueno, vamos a entregar, no, las bolas, tierra. Vamos a agarrar tierra. Lo primero que hacemos es tirar un coso, una vía de tren desde acá hasta acá. Y desde el otro lado, desde Washington al otro Washington. O totalmente. sea, A el ver, tipo tiene una visión política de lo que es su territorio, diciendo, bueno, esto se va a hacer así. los japoneses cuando salen del feudalismo con la restauración Meiji, lo mismo. A ver, no hay país desarrollado en que su columna vertebral de distribución industrial no sea el tren. Es rápido, es mucho más económico, es más seguro que andar con bondis en la ruta con acoplado y que vos vas a estar con el auto. Eh, y en su momento que se intentó hacer, que fue la época de Perón, que se les expropia y compra una parte también a los británicos, porque eran todos los ferrocarriles eran británicos. Sí. Duró nada. Después, y el que terminó de dar, digamos, el hachazo final fue, ¿no? Con mucha ironía, nuestro amigo el turco, que no digo el nombre porque quizás nos cae un trueno acá, que terminó de privatizar todo, de hacer mierda todo. Pero hubo un atisbo de hacer eso, que vos tenías trenes a Mendoza, menos a Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego obviamente hubo un proyecto en su momento de hacer un túnel para que poder ir directamente. Pero los trenes llegaban a casi todos lados. Y bueno, ahora vos vas, hay un montón de pueblos y les recomiendo a la gente, hay un canal, ahora me olvidé, de un pibe que recorre todos los pueblos más chiquitos de Argentina por YouTube, está muy bueno. Y vos Ah, ves que todos mirá. los pueblos tienen la famosa estación abandonada, a esa que llegaba en su momento el tren. Bueno, ahora esos pueblos están casi fantasmas y la estación abandonada típica, tipo museíto, centro cultural, pero el tren, chao. Claro, o sea, ¿qué tipo de integración productiva puede tener un país que no tiene infraestructuras rápidas? ¿No? Totalmente. Yo he visto, por ejemplo, yo fui mucho a Ushuaia, me encanta Ushuaia. Y viste que Ushuaia tiene un puerto brutal. Sí. Eh, Hay cosas que van a Ushuaia, llegan a Ushuaia, de Ushuaia van a la aduana en Buenos Aires y vuelven a Ushuaia para distribuirse. Y vos decís, Ah, en barco. Tarda mucho más, es más caro y además obviamente puedes cargar lo que carga un barco. En trenes vos lo mandás y viene otro tren y lo mandás y listo. claro. Entonces sí, es una locura. Y ni hablar lo que está pasando en Ushuaia ahora que existe Tierra del Fuego. No, sacaron subsidio de energía, El todo. vaciamiento que le están haciendo a esa provincia es una locura. Terrible. Yo no adoro Ushuaia, de hecho tenía el proyecto con mi mujer de irnos a vivir a Ushuaia porque amamos esa ciudad. No sé, con el frío que hace ahí, cómo están haciendo ahora, tendría que hablar con alguien de allá, con el tema de que le sacaron todos los subsidios de electricidad. Porque ahí en invierno te hacen -30, -40. Sí. No es como acá que vos decís, bueno, tengo frío, me pongo un busito, una campera. No, ahí te morís de hipotermia con el busito y la campera. Sí, sí. Entonces, sí, la verdad que no sé cómo estará ahora, pero eh, me imagino que estén en buenas condiciones. Y no, un poco porque la idea es vaciarla. Volver un territorio vaciable. Una segunda conquista del desierto aplicada a una provincia entera. Sí, y más teniendo en cuenta que falta poco para el reacuerdo de la Antártida. Lo de Ushuaia y lo de Tierra del Fuego no es casual. Los británicos están construyendo el puerto más grande de Inglaterra en Malvinas. Claro. Entonces cuando dicen que cuando quieran hacer reclamo de Antártida, Chile y Gran Bretaña se van a morfar la parte argentina. Entonces, bueno, ahí está lo que haga el gobierno nuestro, no sé. Pero Ushuaia es tipo Tierra del Fuego, no Ushuaia.
es muy importante y se la abandonó mal. Sí. Y en el medio tenemos el procesamiento de Cristina, como telón de fondo. Es eh, ¿viste cuando había un meme muy famoso de no esperaba nada de ustedes y aún así logran decepcionarme? No, cuando pensás que ya no pueden hacer algo, los políticos argentinos en general, porque quizás el que me escuche piense que estoy en contra de mi ley, y tiene razón, estoy en contra de mi ley, pero también yo estaba en contra de Cristina y de Alberto, entonces lo digo para que tampoco me digan que soy del otro lado, porque viste que es esa tendencia bien argentina a hacer todo River Boca. Sí, vivimos de la dicotomía. Claro, sí, es como o estás conmigo o sos mi enemigo, no hay un punto intermedio. Esto como dijo Jesús, ¿estás conmigo o estás contra mí? Claro, y no es así, no me parece que se parara nada así, al menos en este tema. Hay temas que sí son más quizás blanco y negro, pero no, en política y lo que es nuestra nación no es así. Pero bueno, sí, en medio del telón de Doña Cristina. No, que coincide justamente, vos pensás, sacan del medio le sacan del medio todos los subsidios a Tierra del Fuego. Intentan de alguna manera destruir el aparato manufacturero que le ha trabajado mucha gente. O sea, de Sí, alguna forma esto está intentándose tapar otras cosas, que uno no llega a ver toda la información no disponible porque no se llega a comprender la jugada completa de las cosas, sino una parte mínima. bueno, a ver, empecemos por lo que decimos, ¿no? El vaciamiento de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego tenés una fuerza de trabajo de aproximadamente 200.000, 300.000 personas. Sí, El 30% se dedica al turismo. O sea que tenés un 70% que se dedica a lo que es industria de energía, básicamente desempleados. Vamos en ese frío. Una cosa es estar desempleado acá en Buenos Aires para arriba, digamos, y otra cosa es estar desempleado en un lugar donde en verano hace 18, como mucho, y no tener para pagar una garrafa de gas cuando hace -40, ¿no? Y ya es más claro. complicado. Casi que te estoy metiendo un tiro en la nuca un poco más lento. Y, y después, bueno, yo creo que el vaciamiento de la Patagonia hace mucho, me podrán decir conspiranoicos, que me digan lo que quieran, no me interesa, pero me parece que la Patagonia, otros países ya la tienen entre los dientes y se relamen como alternativa. No es por nada está tan vaciada, pero no por nada también está tan loteada, si te fijas, por países extranjeros y Sí, empresarios extranjeros. De pronto, viste que nuestra Constitución Nacional prohíbe que vos puedas ser propietario de un río o de una fuente de agua dulce como es un lago. Vos tenés lago de la Patagonia que están cercados, no puedes entrar. sí. Hay tipos Lago armados del escondido, otro por lado. ejemplo. Claro. Entonces, la Patagonia es un lugar espectacular donde podrías. Hace poco un funcionario de mi ley dijo: hagamos dos países y los que no les gusta laburar se vayan para el norte, como diciendo, en la Patagonia vamos a estar un par y en el otro, ¿no? No sé, no sé. Eh, no sé qué viene, porque bueno, futurología no hago, pero a la Patagonia me parece que ya la están mirando con buenos ojos gente peligrosa. Sí, hay que ver cómo se desarrollan los hechos a nivel global. Totalmente. Yo Creo creo que que depende mucho de. eso nos va a dar una pista de para dónde va a ir la cosa. Sí, yo creo que depende exactamente de eso. Mucho de para dónde vaya. Sobre todo lo que está pasando esta última semana. Sí, Está muy espeso, espesísimo, y hay una migración que podría salir cagando de esos lugares sí, y ya sabemos dónde podría ir a parar. sí, tal cual. Entonces hay que estar atentos, sí. Sí, Sí, porque lo que se está cocinando en Oriente Medio es muy bravo. Y para mí es gravísimo. Es muy Eh, bravo. de- eh, creo que no, a ver, es la primera vez, hace cuántos años nosotros venimos viendo imágenes de Gaza hecha pelota y de Cisjordania hecha bolsa de los Ujú. palestinos, o de Siria hecha pelota, o Sí, ni hablar de Irak.
Sí, Y bueno, ahora estamos viendo eh, esas imágenes de Israel. Entonces, de pronto alguien, digamos que agarró el guante y le devolvió un cachetazo y lo sentó de culo. Y, y creo que cambia la geopolítica a nivel mundial eso. ¿A qué voy? Los tipos que eran los paladines de la democracia en Medio Oriente, que de paladines de democracia no tienen nada, porque para mí son genocidas, eh, que eran intocables, porque tenían uno de los ejércitos más poderosos, de pronto en 2 días los dejaron patas para arriba. Y me parece que eso reorganiza todo. Eh, y es un tema, porque además recordemos que nuestro presidente está bastante alineado con Israel. De hecho, parece más un político israelita que un político argentino. sí, totalmente. Está muy interesado en la cultura hebraica, Sí, nuestro presidente, eso es verdad. sí, y volviendo a Belgrano, San Martín y todos nuestros próceres, obviamente que en Argentina tiene que haber libertad de religión, eso no se niega, y la libertad de religión también corre para el que no quiera creer. Pero todos nuestros próceres hablaban de una Argentina hispana y católica. O sea, básicamente lo que tenemos, pero no solamente con Milei, con Alberto también, me permito, e incluso ir más atrás, y va en contra de todos los planteamientos que hacía Belgrano, San Martín y ya lo que hablamos de la identidad, no tenemos esa identidad hispana y católica, pero de vuelta, no estoy diciendo que el resto todos tienen que ser católicos o que vos, si vos sos ateo, tengas que volverte a la tradición. Es una cuestión identitaria. Ahora es como si vos me voy a tomar algo Palermo que está bueno y después me voy a comer una pizza Garrin. Guerrín. Si tengo plata no me quejo. Sí, 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 sí. Estamos en una situación bastante compleja y la cuestión de la conciencia no está muy desarrollada tampoco. No, Creo que en ese marco las redes no ayudan mucho tampoco. no. No, es complicado. Yo siempre digo que estamos en una especie de neofascismo con el tema de las redes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy muy crítico del Estado de Israel, lo que no significa que yo ataque a una persona de religión judía. Y es muy común que si yo critico el Estado de Israel me digan antisemita, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo critico el Estado argentino y no por eso soy un anti-argentino. Claro. Entonces, ¿por qué no se puede discutir la política de un Estado? Si yo critico lo que hizo Macron en Francia, eso no me hace un antifrancés. Eh, y las redes sí, yo me acuerdo, vos qué edad tenés más o menos, porque yo, 37, 38 de bueno, cumplir ahora en octubre. un poco más grande, 42. Pero cuando nosotros éramos más o menos pibes, digamos, Sí, adolescentes, el argentino era fosforito, vos te acordás que pasaba algo y salían todos. De lo de la Rúa es un ejemplo. sí. Se les tocaba el culo a la gente y salían todos y y no estoy abogando porque salgan todos a romper vidriera. Lo que estoy diciendo es que ahora están todos, ha cambiado la idiosincrasia y son todos zombies, como decís vos, ¿no? Están todos. Sí, sí. Entonces vos decís, che, ¿te alcanza para fin de mes? No. ¿Y hay inflación? Sí. Y no, hay que esperar, hay que esperar. Sí. ¿Y cuándo pasamos a hacer eso? Pues en su momento, de vuelta, el argentino era fosforito, se prendía y, ¿a dónde va? Está bien, así, atolondrado y todo, desorganizado, pero ha cambiado la idiosincrasia en general. Sí, totalmente. Y también la grieta creo que no ha ayudado mucho. La grieta lo No, que ha generado es más grieta. es el tema de River Boca, lo que decías vos, lo Claro. acrecentó. Si antes el River Boca solamente era fútbol, la grieta lo volvió en toda la cosa de la vida. Sí, la grieta como que se amplificó a un punto, se amplificó al 2000%. Es como que encontraron la forma de llevar eso a su máxima ecuación y que Sí, no se sí. pueda pensar nada por fuera de eso. Y creo que hasta cierto punto lo han logrado. Lo han logrado bastante bien. Porque no hay una idea de bien común general. No, No no, existe no, el no, no. concepto de bien común.
No, Ya no hay ni acuerdos en cómo debe funcionar la sociedad, qué es lo prioritario. Lo prioritario es que los pibes coman, que los viejos totalmente, coman. O sea, hay totalmente. cosas básicas que parece que ni siquiera entran en una categoría de acuerdos. Sí, Y sí, sí. sobre esa base no se puede construir nada, porque todo funciona sobre la base del resentimiento o la negación. Sí, sí, sí. Entonces, no, Con el odio no se construye nada, como decís entonces, no, vos. entonces sí se construye, alguien construye algo, poder político construye. No, pero lo que voy es que como sociedad, eh, a ver, nadie puede ser pleno en una sociedad no plena. No, Aquí voy. totalmente. Vos podés ahora hacer una fortuna de guita, pero vas a salir, vas a tener a tus vecinos y van a tener un montón de problemas. Esa no es la sociedad ideal. No, te vas a un Eh, country. claro, no es un poco de sálvese quien pueda, ¿no? Me meto en la burbuja. Pero de pronto la burbuja alguien te la explota porque te chorean a tus hijos, te los secuestraron, o de pronto te enterás que tu vecino le choreó guita tanto y le cayó la federal, no sé. Eh, pero yo creo que los países desarrollados, y con países desarrollados no me refiero a Estados Unidos, me refiero quizás a los países nórdicos, a Alemania ahora está medio un quilombo bastante lindo. No sé, Rusia ahora como está posicionada económicamente, los tipos tienen, tienen ese norte. Más allá de que hay gente rica y gente con menos recursos, todo, pero tienen esa cosa de, ¿no? Del bien común. Y una de esas cosas importantes, y volvemos a Belgrano con la educación pública, Sí, es que esos países, por ejemplo, tienen educación pública, ¿no? Cuando salen tantos énfasis se ha hecho últimamente en la Argentina en hablar en contra del Estado. sí, claro. El problema no es el Estado, el problema es cómo usás el Estado. Yo no discuto No, el Estado, yo discuto cómo usás el Estado. Pero viste esa gente que como, bueno, el presidente Milei que elimina el Estado. Bueno, quiero ver cómo te arreglas en un país sin Estado, no existió nunca ninguno. Pero más allá de eso, estos países tienen educación pública, entonces el rico tiene que mandar a su hijo a la misma escuela donde está el hijo del obrero. Y eso de por sí genera una comunidad. Yo sé que mi hijo va a ir a la clase y se va a juntar con el hijo del tipo que labura y clava los clavos en mi fábrica, no sé. Y hay una comunidad, porque yo quiero una buena educación para mi hijo, entonces abogo porque haya buena educación pública el rico y el pobre. O el obrero, porque ni siquiera son pobres los obreros allá. no, ni hablar. Acá esa visión de comunidad no la tenemos ni a palos. Es el sálvese quien pueda y ya está. Y yo creo que la tuvimos en su momento y como decís vos, había un plan sistemático que ha triunfado para sacarla. Y bueno, habrá que ver cómo recuperarla. Yo no tengo ni idea porque de líder político ni idea. Yo soy escritor, así que política. Yo soy que- Claro, sí, yo no me paro enfrente de alguien a hablar porque Yo solo no. hago entrevistas, así que. Claro, eh, yo sé que voy atrás, yo sigo la orden, pero a mí no me pongas a dirigir porque, pero sí. Igual, yo no creo que sea tan difícil acomodar este barco, ¿eh? Es un poco de muñeca y voluntad. No, no creo que sea difícil. El tema es que tienen que estar los jugadores, ¿no? Sí. Eh, Yo siempre le digo, mira, acá en el pueblo donde vivo, acá en Capilla del Monte, hay siempre problemas con el agua. Yo ya estoy harto de decir lo mismo. Acá no hace falta ni siquiera plata. Lo único que está un poco de gestión y un poco es eso. Que bueno, no sé si mucha gente tiene es eso, pero si vos querés garantizar que haya agua para todo un pueblo y que no se y que sobre agua, lo que tengas son pozos. Y si no tenés la maquinaria, tenés que hablar con nación o con provincia, con alguien tenés que hablar. No hay mucho más. O sea, sí, no tenés que hacer, no tenés que armar acá una plataforma para enriquecer uranio. No, tenés que dar agua a un pueblo, nada más. no, Y, totalmente. s- y si a uno, si a uno, a alguien de los a alguien de la gestión de la intendencia no le da la cabeza para hacer eso, hermano, busca a alguien que sea más inteligente que vos para que lo pueda hacer. No hay mucho más. O Mira, sea, no es yo difícil esta cosa. Puede ser gestión sin plata. estoy de acuerdo, yo creo que es una cuestión de voluntad. Claro, es un poco. Es, y para eso siempre se necesita líder. ¿A qué voy? Porque muchos me van a decir, populista. Vos agarrás la historia de los grandes países del mundo que hoy están en crisis, pero vamos a ponerle Francia, Alemania,
Decime otro gran país. Francia. Francia, ¿Para que Alemania. tienen copas del mundo o que son grandes porque son grandes? No. Históricamente, no ahora. Japón, No. Francia, Japón, Alemania, Holanda. Rusia, si querés. Lo ponemos a los rusos, Italia. Fíjate. Napoleón y Revolución Francesa. Líderes y un rigor fuerte. Sí. Alemania, Bismarck. El otro con Exactamente, organiza todas lo que eran las provincias germánicas y hace la república. Japón, Meiji, a costa de eliminar a toda la casta samurái para modernizarse. Rusia lo tiene ahora. ¿Por qué te pensás? La gente en Rusia no se revela ni nada, porque dice, bueno, antes con los soviéticos podíamos esto, y ahora tenemos iPhone, tenemos shopping y tenemos todo, entonces vamos a traer este tipo. Y acá creo que, si bien, bueno, tuvimos a Perón, a Rosas, a San Martín, a lo que vos quieras poner, Irigoyen, creo que el corte es la batalla de Caseros. Yo creo que esa batalla habría que darla de vuelta, pero esta vez ganarla, porque haber perdido esa batalla significó la entrega de una cosa, de un proyecto muy importante de patria. Vos decís cuando Urquiza se retira. O eso es Pavón. No, yo digo cuando a Rosas lo cagan, literalmente, pero puede haber sido Urquiza. No, porque me parece que en Pavón, que es la batalla que tienen la Confederación contra Buenos Aires. Que Urquiza, en vez de quedarse a pelear, se retira. Y de esa manera Buenos Aires triunfa y ahí se construye se lleva adelante el proceso de unificación en donde Buenos Aires queda como cabeza, como centro político de lo que después va a ser el Estado argentino. Claro, no, Claro, pero en Caseros pierde, claro, vos decís, esa es la batalla de Pavón. En la batalla de sí, Caseros Urquiza gana claro, Urquiza le gana a Rosas. a Rosas, pero es muy gracioso porque acá tengo artículos, ¿no? Abiertos. Y mirá cómo te cuenta la historia. Rosas había establecido un régimen centralista y autoritario. Y era confederado, o sea, centralista. Después si es autoritario o no, eso lo podemos discutir, claro, lo discutimos. Porque el tipo democrático no era. Igual creo que hay momentos que son para democracia y otros momentos que no son para democracia. Puede ser. Y la Revolución Francesa. No era momento de decir, muchacho, vamos a ver qué hacemos. Los tipos básicamente mandaron por la guillotina todo. Lo mismo Bismarck no preguntó, ¿quién quiere unirse a Alemania? No. ¿Quién quiere unirse a Alemania? Vení acá. Y si no venís, bueno, y hablar la Revolución Rusa. Pero sí, yo creo que la batalla de Caseros fue un punto bastante de inflexión, yéndonos para atrás, qué sé yo. Sí, totalmente. Nada, ingleses, siempre lo mismo. Siempre el problema son los mismos tipos, o sea. Totalmente, Tomamos esto. totalmente. Bueno, vamos a darle un corte, señor Telo. Dale. Empezamos por Belgrano y terminamos hablando de los chinos. ¿Viste? Bueno, pero está bien, así son las charlas de uno se puede explayar y charlar cómodamente con los demás. Así tiene que ser las charlas, nada de cosas, nada de guión y nada de eso. Claro, no. Qué bárbaro. ¿Qué te iba a decir? Ay, te iba a preguntar algo de tu trabajo. ¿Estás escribiendo un nuevo libro o estás...? Sí, Mirá, estoy escribiendo mi novela 11, pero estoy en el proceso de diseño. Todavía hay bocetos, o sea, está claro. muy verde. Está todo ahí nomás. Pero bien. ¿Y bien, para bien. cuándo pensás el lanzamiento? ¿El año que viene? No, porque todavía tengo. Espera que estoy contando. 4 novelas para lanzar. Hermano, claro, falta un huevo Que, todavía. que entonces esta, digamos, que sería la quinta.
Todavía tengo la última de la saga que no se publicó. El último libro de la saga, que se publica en teoría el año que viene. Tengo una novela romántica que pasa en Ushuaia, justamente en Tierra del Fuego, que se llama Esperanza. Tengo una bélica, que es donde básicamente ahí sí doy nombres y tiro todo mi opinión política. Y de hecho, un agente literario me dijo, esa por la duda no la presentes a las editoriales porque si te llegan a hacer la cruz políticamente, espera un poco, me dijo, no la presentes. Que se llama Lo que la guerra calla. Mirá. Es un libro que basé en mis bisabuelos, porque los dos estuvieron en la Primera Guerra Mundial, Mirá. pero los traje hoy, a la actualidad. Entonces, obviamente, está el tema de Gaza, el de Yemen, Irán, Ucrania, y obviamente mi opinión está en todo eso. Y después escribí Alaska, que es una media fantástica, romántica, sobre un escritor que no diferencia la realidad con sus personajes. Es medio esquizofrénico. Me pareció divertido porque es lo que hago un poco yo, pero este se lo cree. Yo disfruto, pero sé que estoy jugando. Y está esta que estoy escribiendo ahora, así que no, falta. Tenés para el rato. Sí. Qué bien. Bueno, hoy no sé cómo voy a ponerle este podcast. Creo que le voy a decir, sí, creo que se va a llamar Sin Filtro, aunque estuvimos bastante moderados igual, ¿eh? Historia argentina sin filtro, porque en Historia realidad sin filtro. recorrimos. De pronto llegamos a Cristina Kirchner, volvimos a Belgrano. Tocamos Malvinas, tocamos Arrancamos hablando de Braven Belgrano y y Perón. terminamos. O sea, claro, historia argentina sin filtro, qué sé yo, sí. Va a ser Argentina Sin Filtro el título del podcast, así más. Así Sí, la gente porque- no tiene expectativas sobre Belgrano porque no si hablamos pones de el día de la Belgrano. bandera, hay un momento de decir, ¿qué están hablando estos chavos? ¿Qué se fumaron? Sí. Ay, Dios, encima ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Bueno, Ay. Bueno, Iván, querido, gracias por participar no, en este eso, enorme episodio en sabés que a mí donde me encantan hablamos estas sin charlas. filtro. Como debe ser, como debe ser. Como dijiste vos, no vamos a poner un guión. A veces que a mí me mandan para hacer entrevistas y yo siempre me prendo en todas las entrevistas que me hacen. Sí, Porque me cago para hablar, hablo con gente y de pronto me dice, te mando las preguntas. Y te mandan, viste, las típicas preguntas cliché, ¿qué te motivó a escribir? ¿En qué te basaste? ¿Cuál es tu claro, personaje favorito? Y vos decís, dale, charlemos de literatura, claro, hermano. charlemos. Es como Este esto, ¿no? Está bien, empezamos Belgrano, la bandera, economista, el proyecto, la primera junta, todo, y después cuando tocó la idiosincrasia argentina nos fuimos. y sí, Ah, sí, bueno, sí. Che, va llevando, va llevando, va llevando, a full. va llevando. Iván, querido, gracias por haber No, por participado favor, en el gracias a vos. método. En este episodio que vamos a llamar Historia sin filtro con Iván Tello, A gran full. escritor, piloto, eras piloto de aviones, ¿no? Sí, Pero, ¿hay tamaño de avión o cualquier tipo de avión? no, llegué a volar hasta biplaza. Bimotor, perdón, de Mirá, dos motores. Eso es lo máximo que llegué a volar. Después por lesión y por economía dejé de volar, así que me sacaban las horas de vuelo. ¿te sacaban las horas de vuelo? Las horas de vuelo vencen si no volás. ¿De verdad se Y vencen? sí, 2 años. No me digas, Y posta. entre que tuve una lesión en la espalda haciendo artes marciales y las horas de vuelo pasaron a costar $200 y te pagaban monedas por hacer changas con los bichos esos, dejé de volar y hoy tengo 0. Sí, sí. Pero Así la que técnica la tenés. sí, además siempre amo volar, me encanta, pero lo tengo más como hobby, Claro, no es mi vocación. Obviamente que extraño subir un bicho de esos, ponerlo en marcha y estar volando y dando vueltas, pero sabía que lo mismo era la escritura y las artes marciales, entonces lo extraño, pero hoy no es prioridad. Claro. No, ni hablar. Aparte, es un presupuesto interesante. No, palo, $200 la hora. Si tengo $200 la hora, te juro que ¿sabes qué? Como hacen los yankees, te dando billetes por todos lados. $200 la hora. Yo cuando empecé estaba 60, pero la época de los últimos años de Cristina. Viste que después Macri fue de balón de a poco. Sí.
subiendo a 50, 40, 50, y bueno, y uno hacía ahorros, yo laburaba en una oficina, fin de mes, ponía la guita. Después cuando llegó a 100, ya, pará, la hora 100. O sea, ahí tenés que volar 2 horas por semana, estás hablando de $800 por mes. Y después cuando se fue a 200, son. Una locura. No cuentes conmigo. Qué bárbaro. Qué bien. Bueno, señores, esto fue El Método. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros, que la verdad lo disfrutamos porque estuvo buenísimo. Uno de los mejores que hemos hecho acá junto al compañero Iván Tello, donde hablamos de una Argentina sin filtro. A full. Muy agradecido. Y no, posta, estas charlas a mí me encantan. Así que si en algún momento, yo siempre, sabés que me prendo, siempre Va a me volver, dicen, no, hablamos vamos a de volver. cosas, vamos. Y si alguna vez tenés algún invitado y querés hacer tipo un debate o algo, también me prendo. Voy. Sí, obvio, Una vez obvio. tenés algún unitario por ahí, lo Ya vamos a hablar de... Hay varios temas así. Ya cuando haga un especial de los 70 quiero que participes, obviamente. Está bueno. Ahí vamos a charlar un poco de lo que fue la operación Pindapoy. ¿Qué desencadenó? ¿Qué no desencadenó? Ya hay bastantes temas en materia histórica que voy a trabajar, pero más adelante. Dale, contá conmigo. Bueno, Iván querido, un abrazo enorme. Abrazo. Que andes bien, saludos. Chau. Chau. Esto fue El Método.